Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, como siempre, a este su espacio, Periodismo y Sociedad. Cada mañana este conversatorio horizontal con ustedes, con la intención de que entre todos aunemos esfuerzo, construyamos una sociedad mejor, pero para todos, siempre con la ayuda de Dios, que nos guía y nos protege en este laborantismo que hacemos. Hoy tenemos, como siempre, muchas cosas y espere el análisis de la coyuntura internacional con don Isidro Toro, que va a estar con nosotros en breve. También tenemos que llevarle algunos comentarios de interés. Saludar, como quiero saludar, a varias personas que nos han manifestado su atención a través del programa. Me han sorprendido que han estado viendo el programa en esa parte. Saludamos al diputado Francisco de los Santos, o Francisco Santos, de Santiago, el querido Nave, que ahora le han puesto Old Navy, quien nos observa en cada día. Don Feliciano nos estuvo viendo en su residencia y nos manifestó el pasado domingo que él se deleita con algunas cosas que yo hago y que digo, pero bájale un chin, bájale un chin. Y yo simplemente estoy aquí como ave de paso, pasajero por esta tierra, como esa parte. Miren, anoche ocurrió algo, yo no sé si usted lo va a ubicar dentro de la percepción o dentro de la realidad, pero ocurrió y está. Un coronel de la Policía Nacional fue asesinado anoche a las 11 de la noche por supuestos asaltantes que pretendían asaltar una banca de apuestas en Las Caobas y él aparentemente a las 11 de la noche asaltar una banca, yo no sé qué es eso, después de que lo asaltaron a él, le quitaron la pistola, el arma de reglamento y le dispararon 5 balazos, uno de los cuales le impactó en la cara y falleció. El coronel Almonte, coronel Bello Almonte, que es miembro o era miembro de una familia de militares y policías en la cual también habían 2 hermanos que son coroneles de sus instituciones. No hemos oído la reacción de la policía todavía. Hoy han estado intentando dar con el paradero de los asesinos, pero es lastimoso un coronel de la policía joven asesinado solo porque intentaron impedir un supuesto atraco. El gobierno y los médicos con esta nueva directiva ha accedido a un diálogo. Ustedes saben que cuando Waldo Ariel Suero pues era presidente, la ministra dijo, no voy a hablar con él, no me puedo poner de acuerdo con él. Waldo siempre alegó que el Ministerio de Salud no estaba cumpliendo con los acuerdos. Se desempeñó ahí y Waldo al final pues recibió el respaldo monolítico de todos los médicos, de todos los partidos, de todos los estratos, médicos militares, médicos civiles, todos lo apoyaron. Porque Waldo levantó una bandera para los médicos.
Y los médicos son los que están incómodos con el trabajo que están realizando. Hay mucha gente que quiere usar de que los médicos no cumplen esto que lo otro, pero ellos están alegando que no tienen comodidad en el trabajo. Y eso los une. El ministerio tiene que auscultar qué es lo que está pasando en la psicología de los médicos y en el ambiente material en el que ellos se desenvuelven. Porque para mí, de verdad, yo no soy médico, pero ellos aparentemente tienen razón, porque hasta una parte importante de la población que va a los hospitales los apoya. El que no los apoya es el que va al sector público. Pero la mayoría, usted va a un hospital y le pregunta, ¿y los médicos tienen razón? Sí, aquí no hay de nada. Sí, aquí no hay. Un médico tiene que estar sentado en una mesita, con una sillita, 400 gente afuera, y él en un cuartico, sudado, con una mesita plástica, con una mesita, una sillita plástica y una mesita. Y cuando es un médico osado, lleva un abanico para un consultorio. Entonces, ese estilo de trabajo tiene que cambiar. Ha ido cambiando. El médico, por ejemplo, yo tengo que resaltar el servicio que da el hospital que está en Villamella, el traumatológico el traumatológico Ney Arias, y también el hospital de maternidad que está ahí en Villamella. Esos dos hospitales yo los he visitado y yo me he sentido satisfecho. No es que están perfectos, pero están bien, están brindándole su servicio. Usted entra a un paciente, el paciente si tiene que durar 10 minutos con él, dura 10 minutos, pero si tiene que durar media hora con él, dura media hora. Entonces los consultorios, usted ve que son como más acogedores en esa parte. El sueldo que ganan los médicos, tengo entendido, es mucho mejor que en otros hospitales de la red. Y eso también tiene que ver. Yo insisto en que un médico debe tener un sueldo. Yo insisto en que un médico debe tener un sueldo y brindar un servicio. Un servicio. ¿Cuántos pacientes usted vea? Tanto. Y tener como una métrica del servicio de los médicos. Hay una evaluación diaria que los médicos tienen que rendir, llenar, y el ministerio tiene que controlar. No podemos vivir de huelga en huelga. No podemos. Un país como el nuestro no puede vivir de huelga en huelga. Eso no es posible. Entonces eso tiene que mejorar en el aspecto de este diálogo que se inicia, que repito, luego de que el doctor Wilson Roa, que ya me prometió que iba a venir aquí la próxima semana, pues luego de que él ha asumido el control, pues ya él tiene una visión de que abierto, inclusive me dijo, yo invité a todos los funcionarios del gobierno, incluyendo al presidente de la República, para que vaya a mi juramentación. Invité a los líderes del PLD, invité a los líderes de todos los partidos, porque este es un gremio que tiene que servirle a la sociedad y la política es un medio a través del cual se le sirve a la sociedad. Eso me gustó también, me gustó. Cambiando de tema y viendo esta parte final, la lucha en el PLD sigue agria, sigue fuerte. Danilo no es Danilo, no fue Danilo. El secretario administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, patrocinó una reunión con legisladores pro Danilo del PLD. Y esa reunión la coordinó Charles Mariotti. Esa reunión fue denunciada con mucha
mucho, con fuerza y con críticas por el sector Leonel, encabezado como vocero Franklin Almeida. Entonces, el tema era que como aprobar las primarias abiertas. Y el equipo de Danilo, de Leonel, dice que las primarias abiertas son inconstitucionales. Pero el equipo de Leonel lo que está insistiendo es en que Danilo Medina, a pesar de que los funcionarios lo niegan, el equipo de Leonel cree, está seguro, mejor dicho, que el Danilo se va a reelegir. Entonces, esa duda de que Danilo se va a reelegir y que no se va a reelegir, tiene al PLD en un griterío, en una fuerza encontrada, una fuerza ciclónica encontrada. Eso estalla y rompe cualquier mar. Parte en dos como Moisés cualquier mar, guardando la diferencia de Moisés. Pero ¿qué le quiero decir? Ayer el presidente Fernández reunió a todos a los legisladores de él. El presidente del partido reúne a una facción de los legisladores. Pierde de una vez esa capacidad de ser el de todos cuando reúne a una facción. Y lo reunió para decirle, para reiterarles el compromiso histórico con la Constitución, para reiterarle el compromiso de ellos. Él no tiene fuerza en los senadores, jamás tiene, creo que tiene dos nada más. Prim, que es ciego con él, y José Rafael Vargas. Son los únicos dos senadores que le dejó Danilo a Leonel. Pero él tiene radicalizado, oiga lo que cuando yo le estoy hablando, radicalizado. Esa gente dice que aunque el comité político le mande a votar por las primarias abiertas, ellos no van a votar. 35 diputados. Esos 35 diputados se reúnen semanal para evaluar cuál es la situación y ver quién ha cambiado y quién no. O sea, tienen un control. Y ahí se convocan, ahí hay 3 diputados importantes. El presidente de la Cámara, que aunque está como todo, él es un leonelista furibundo, y le debe su cargo a Leonel Fernández, porque él se lo ganó, porque él se la jugó con Leonel, aquella vez contra la reelección. Rubén Maldonado. Está Quiñones, el de Puerto Plata, aquel que dijo que el PLD es un partido corrupto y que el gobierno del PLD es corrupto, que da sobrecitos, que compra votos, que usa el clientelismo para votos. Lo dijo el doctor Quiñones, diputado del PLD de Puerto Plata. Y el otro es mi hermano y mi amigo, Levi Suriel, que es de Ultramar, de Puerto Rico. Levi dice que no hay posibilidad de que se voten con las primarias abiertas. No hay posibilidad, dice él. Son 3 voceros de Leonel que se reúnen semanal con Leonel. Entonces ese partido que tiene al país paralizado, porque hay que estar claro, el Congreso no funciona en función de esta importante ley. Ya la comisión dijo el PLD es culpable del atraso, dijo Victoria ayer, Arístides, mi buen amigo también. Dijo, no, el PLD es culpable, tiene esto paralizado. Nos ha amarrado, nos ha atado de manos. Porque no nos permiten discutir la ley. Hay una comisión de juristas del comité político que nos tiene detenidos. Y aquella promesa de él y de que iban a aprobar la ley a este año se fue a pique. Y él no está bien, él no está contento. Porque ellos querían hacer un trabajo. Y ellos no quieren ahora salirle al país como que ellos son los culpables de eso. Señores, eso es analizarlo. Usted tiene que analizar eso de una manera ponderada. Esta situación que está ahí en el partido es así. Yo tengo que decir, para mañana yo invité a Elpidio Báez, mi amigo y hermano Elpidio Báez, para que discutamos muchas cosas, sobre todo su trabajo, que ahora Elpidio es el líder con mucha justicia del área comunitaria del PLD,
creo que fue una decisión inteligente del partido, designarlo a él, porque él tiene conocimientos profundos de eso. Díganmelo ustedes que hemos lidiado mucho en esa parte con él. Entonces, él viene mañana aquí a hablar de muchas cosas, entre ellas del PLD. Yo se lo estoy avisando con tiempo, para que sepa el Pidio que mañana viene a hablar de eso y muchas cosas, y vamos a hablar de su trabajo. Vamos a pedirle a Dios que Leonel y Danilo se pongan de acuerdo. Yo no dudo que el PLD no se va a dividir. El PLD no se va a dividir. O sea, yo no creo eso. Hay dos cosas que son extrañas. Las primarias y el PLD dividido. Yo veo eso muy extraño en el PLD. Los muchachos están desesperados, dicen que hay que ir a una pausa y ellos son los que mandan y yo les voy a decir que sí. Vamos a una pausa y entonces venimos con el Isidro Toro para hablar de los asuntos internacionales en su sección de los martes aquí. En breve volvemos. Bueno, regresamos con ustedes. Bueno, aquí está el Toro metido en eso de que cuál es el derecho fundamental y no, qué sé yo qué, que cuál es la ley constitucional que dice que se viola el derecho. Entonces, una cosa así. Eso hay que ver, hay que traer un constitucionalista. El problema es que están divididos los constitucionalistas. Están divididos en tres grupos. Pero, Bueno, Isidro, vamos. Ese no es el tema de nosotros. Antes de entrar en Rosalén, yo lo que digo es lo siguiente, o sea, olvidemos que estamos en República Dominicana, estamos en otro país, estamos en Suiza. En Suiza. Esto es una Suiza. Y un tribunal dice que esa ley viola un derecho fundamental que está en la Constitución. Me tienen que buscar el artículo de la Constitución que está violando. ¿Y no, usted cree que una Suprema Corte no va a especificar eso? Bueno, es la pregunta que yo me hago. Yo no Sí, conozco, debe estar ahí. Yo no conozco el fondo, pero Debe estar ahí porque no fue atacada. Yo he leído muchos artículos sobre eso, pero no he visto todavía alguien que diga el artículo está violando el artículo número Hay que leer tal. la sentencia de la Suprema para saber qué es lo que dice la Suprema. Entonces, cuando un tribunal constitucional o un supremo tribunal, un tribunal supremo, como se llama en cada país, dice se está violando un artículo de la Constitución, tiene que decir cuál es el artículo. Yo tengo dos amigos que son constitucionalistas, son excelentes. Entonces, yo no sé cómo ellos piensan. Yo no estoy colocando en duda Sí, porque lo vamos a traer al programa la semana que viene. Pero sí he visto muchos artículos, no todos por supuesto, pero he visto noticias, etcétera. Y yo no he visto uno que me diga que hable del artículo estrictamente. Claro. Por ejemplo, en el caso de Honduras, ¿qué pasó en Honduras cuando el tema de Zelaya en el 2009, creo que fue? Que la Constitución hondureña tiene lo que llaman artículos piedra. Piedra. Sí, son intocables. Son intocables. Debe tener algún sistema de tocarlo. Las 2/3 partes o las 4/5 partes, etc. Son fundamentales. Pero son fundamentales. Entonces eso no se puede tocar. Entre los artículos piedra estaba la no reelección, ¿verdad? Entonces, para modificar eso, cualquier ley que fuera contra eso era inconstitucional. Entonces yo lo que digo que, además, bueno, si no tenía los requisitos requeridos, los pedidos por la... Ahora, desde el punto de vista de mi pensamiento, privarle a un partido que decida cómo va a ser su elección de sus autoridades, sus candidatos, etcétera, prohibírselo, eso sí me parece violar un derecho. Pero eso debería ser la solución negociada de Danilo y Leonel. Sí, ok, pero eso ya es un tema local, un tema interno, y no le vamos a quitar el tema al expositor de mañana, ¿verdad? Pero sí creo que los partidos deben tener su derecho, su libertad, su partido decide en su mayoría de su comité político, su convención, su comité directivo nacional, como se llame, en los estatutos, tenga sus reglamentos, sus estatutos, el que tenga el poder de decisión dice, vamos a primaria abierta. Bueno, esa es la ley del partido y la ley nacional debe respetarle eso, porque es una decisión de ellos. No, lo que pasa es que aquí, Toro, pasó algo aberrante. Aquí se creó un tribunal constitucional
Y ese tribunal, cuando tenía que destruir los estatutos de un partido, lo destruía. Y cuando tenía que construirlo para aprobarlo como estaba, también lo construía. Es que no hay una honestidad judicial en la administración de la justicia. Y para favorecer intereses políticos particulares, entonces adaptaba la ley. Eso. Como ahora hay otro tribunal, no se le ha visto la prueba, quizá haya cambiado. Pero fue que ese otro tribunal fue muy aberrante, fue muy... Bueno, es que en América Latina, en Hispanoamérica en particular y América Latina en general, la judicialización de la política ha sido un problema nefasto para la democracia y para la participación de la ciudadanía. Yo recuerdo, en el caso de Venezuela, estoy hablando de los años 80, las elecciones de los 80, no 90, que de repente salía un candidato presidencial por allí y se colocaba a cualquier persona sin tener prestigio social, pues, cualquier persona del común, y le daban prensa para que denunciara a un candidato. E inmediatamente por noticia crímenes le abrían un juicio y le generaban un problema judicial. Esas prácticas no han seguido en todo el mundo. En Venezuela y en todos los países, unos más, otros menos, pero aquí está pasando. Se ha judicializado la política. Y eso es uno de los graves problemas por los que la democracia ha ido perdiendo calidad. Porque el sistema judicial debe ser el garante entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, debe ser el garante del equilibrio. Aquí, y de que el hecho constitucional sea un hecho legítimo, consuetudinario. Es la democracia de todos los días que se debe practicar todos los días. Y debería el Estado, en todos sus estamentos, procurar la cualificación cada día, en cada uno de sus actos, de la democracia. Aquí no. Aquí el Estado, en todos sus espacios, Poder Legislativo, Congreso, Poder Ejecutivo, Judicial, hasta el municipal, y el electoral ni se diga, contribuyen a debilitar la democracia cada día más. Y eso está en la Carta Democrática que se firmó, creo que en el año... No, aquí no sé eso, no, eso es violación. Una Carta Democrática de los organismos internacionales a veces la cogen bien y el que está en el poder generalmente la ve como que es una intromisión en los asuntos. Pero los países que la suscriben la hacen parte de su como derecho. Parte de su derecho constitucional. Entonces, parte de su derecho positivo. El concepto de ciudadanía activa, que es el ciudadano que participa diariamente en el ejercicio democrático que le permiten las instituciones, se basa en esa Carta Democrática y en otros instrumentos legislativos que han desarrollado los países, cada un país, para que el ciudadano tenga la posibilidad de participar. Sí, el problema aquí fue que Leonel Fernández cometió un grave error. Yo lo personifico, usted no tiene que meterse en eso. Politizó, destruyó el avance que se tenía del sistema judicial en el 2008. Y él politizó una justicia, la llevó al comité político, al comité del PLD, al tren judicial. Metió, el Tribunal Constitucional lo hizo un grupo político, pusilánime, muy proclive a él y a sus decisiones. Y eso mismo la Junta. Sí. Él permeó las altas cortes y los órganos arbitrales para destruir el sistema democrático. Y eso no se recompone en 2 años. Eso no pasa. No es muy difícil. Es muy difícil. Es más, hoy esa lucha de primarias abiertas se debe a el marasmo en el que están los partidos políticos por esas decisiones. Por tener unas altas cortes irresponsables de no aplicar la justicia en base a las leyes de los partidos y a las leyes electorales del país, sino a conveniencia individual. Y entonces ya nadie respeta partidos, nadie quiere saber de los partidos se han desnaturalizado totalmente de su esencia, porque ya no tienen rigor, no tiene nadie que le pueda decir por aquí que va. En la Junta reconocían al partido que le convenía al presidente de la Junta, no al que llenaba los requisitos. Entonces esa vulgarización del ejercicio de la función pública en las altas cortes fue muy grave. Sí, la partidización de la justicia. La partidarización de la justicia. Y la judicialización de la política es un crimen contra la democracia. Correcto. Eso tenemos que analizarlo un día más profundo. Eso. Toro, pero ese no era el tema que ustedes venían. No, veníamos a hablar de Jerusalén. Veníamos a hablar del problema de Donald Trump, el traslado de la capital de Tel Aviv a Jerusalén. Porque eso había estado siempre en Tel Aviv.
la embajada. Yo estuve leyendo de por qué Israel y ese territorio siempre fue apetecido por las grandes potencias europeas. Y después se anexó Estados Unidos como parte de la Segunda Guerra, desde la Primera Guerra Mundial, pero de la Segunda, como expansión capitalista. Entonces, los Estados Unidos, Inglaterra, los mismos países árabes, querían como ese territorio. Eso está en el libro de Juan Bosch. Y eso como que fue haciendo de Israel como el punto de apoyo para expansión de ese gran capital en esa zona. Yo no tengo mucho dominio porque yo no soy muy experto en eso de Medio Oriente, pero usted sí. Usted ha leído bien, yo no he leído tanto. No, yo he leído un poquito. Explíquenos esto, ¿por qué Bueno, Trump fíjate. toma esto? ¿Cuál es la situación de Israel? Me gustó el discurso de Benjamín Netanyahu, que demuestra el desarrollo de Israel. Yo quería hacer una énfasis en una frase de Netanyahu. Él dice, la realidad es la esencia de la paz. Si usted agarra ese concepto... ¿Y qué quiere decir con eso? Exacto, eso es lo que quisiéramos saber, qué es lo que quiere decir eso, porque es un concepto altamente pragmático. Eso es lo que se llama hoy en las teorías de la comunicación moderna una afirmación políticamente correcta. Claro, para el que le afecta, dice políticamente incorrecta. Vamos a analizarlo. La realidad, quizás quisiera decir él, es que Israel hoy es una potencia. Es una potencia. Una potencia incluso nuclear. Nuclear. Y que tiene un desarrollo armamentístico bastante fuerte. Ok, ya con decir nuclear es una potencia. Segundo. Pero también pudieran ser los palestinos. La realidad es que Israel nos impusieron ese pueblo ahí. Entonces, ¿cuál es la realidad? No, y hay un punto antes que pase al segundo punto de la supuesta imposición. Yo digo supuesta porque hacer afirmaciones, y sobre todo en estos temas, y en temas que tienen que ver mucho el pasado, la historia, la carga histórica, es difícil. No se sabe quién fue primero allí, realmente. El punto es que Arabia Saudita le interesa más estar cerca de Israel frente a Irán, o le interesa más estar al lado de su archienemigo Irán para enfrentar a Israel. Ahí hay una geopolítica que no es de uno contra uno, no es un grupo pro-israelita o Israel contra todo el mundo árabe. Es que el mundo árabe hay divisiones profundas, divisiones que van más allá de las divisiones religiosas propias del mundo musulmán, sino divisiones en la forma en que ellos aspiran a controlar la región e incluso el mundo, porque hay sectores musulmanes que son fanáticos, son radicales, son extremistas, que tienen una visión de controlar el universo, igual que hay sectores hebreos ortodoxos radicales, que dicen que el mundo se lo dio Dios a ellos. El mundo, no Palestina, no la tierra de donde están asentados actualmente, sino el mundo. Entonces, desde el punto de vista pero fuera de los extremismos, que no creo que sea lo que esté pasando ahora en Israel. No, ¿Usted cree? No creo no. eso. Déjeme decirte algo. En el año 95, el Congreso de los Estados Unidos sancionó una norma, no una ley, no fue realmente una ley. Una resolución. Una resolución donde le obliga a trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. En el año 95, el Congreso de los Estados Unidos. O sea que eso no fue una decisión de Trump porque se le ocurrió en su campaña electoral. No, fue a aplicar esa 22 años después. 22 años después. Esa norma tiene un transitorio que le permite al presidente de los Estados Unidos prorrogar por 6 meses ese mandato. Pero la misma ley establecía que en el año 1999, la embajada norteamericana debería estar en Jerusalén. A más tardar. A más tardar. O sea, los presidentes de Estados Unidos habían violado. Han violado todo. Se acogían a la parte de los 6 meses y van, incluyendo Donald Trump, recién llegó, renovó por 6 meses más. Por otro lado,
Cuando se produce la ley Jerusalén, que después de la guerra de los 6 días, ya por los años 80, creo que en 1980, se produce la ley Jerusalén, donde el Estado de Israel declara a Jerusalén su capital. Hay una resolución de las Naciones Unidas que rechaza esa ley. Y los países comienzan a trasladar sus embajadas a Tel Aviv. Se retiran de Jerusalén. Y para los por la resolución de las Naciones Unidas. Siguiendo la resolución de las Naciones Unidas, entre ellos los Estados Unidos. Quedaron al final solamente 2 países latinoamericanos, Bolivia y El Salvador, que no se habían retirado. Yo no sé si se llegaron a retirar, pero me imagino que más por razones administrativas que por razones políticas. Entonces, ese tema de Jerusalén, que en la resolución de 1947, cuando las Naciones Unidas declaran que deben existir 2 estados, el Estado de Israel y el Estado palestino, 2 estados, y que esa resolución se ha reiterado. Y la ciudad de Jerusalén, con un sentido amplio, porque incluye incluso a Belén y otras poblaciones. Que es una tierra santa. Que es tierra santa, debe ser administrada internacionalmente. O sea, que no quedaba ni en manos de los hebreos, ni en manos de los palestinos. Cuando se retiran las tropas inglesas, viene la primera guerra árabe-israelí, y a raíz de esa guerra se ocupa la parte occidental por parte de los hebreos y comienzan ellos a ejercer Jerusalén como su capital. Y Ben Gurión declara la independencia de Israel. Los palestinos no declararon su independencia, no aceptaron la resolución de las Naciones Unidas de permitir un Estado de Israel. Y nunca se le ha reconocido entonces, hasta hace poco, que van en vías de reconocerle, después de los acuerdos de Oslo, reconocerle la posibilidad de que Palestina sea un Estado. Entonces, la decisión... Los acuerdos de Oslo, que estuvo ahí el liderazgo encabezado por Bill Clinton, por los Estados Unidos, sí. Y Simón Pérez, que era Simón Pérez y Arafat. Y Yasser Arafat, que en ese tiempo era por el líder. El líder de la Organización de Liberación Palestina. Correcto. Entonces, el tema de Jerusalén... Oslo es la capital de Suecia. De Suecia. El tema de Jerusalén es un tema, de esos temas que crean urticaria, que son muy sensibles, que afectan al patriotismo de la gente que está allí, y en el caso de Jerusalén, de millones de personas, porque no olvidemos que allí está Jerusalén es la tercera ciudad santa de los musulmanes. Allí es la primera ciudad santa para los cristianos y para los hebreos. Entonces son muchos centenares de millones de personas que de una forma directa o indirecta están involucrados. Bueno, la vinculación religiosa de muchísimas corrientes es que une a Jerusalén y la tiene como sagrada ahí. Tel Aviv es más una ciudad económica, es una ciudad turística, es una ciudad industrial, es una ciudad más para el capital. Lo otro es más para Jerusalén es más para lo cultural, lo religioso. Por eso yo pienso que hay una objeción de gran parte de que Estados Unidos vaya y se disponga a él a reconocer esa resolución. Si usted observa la declaración de Donald Trump, él deja abierto la posibilidad de que se mantengan los acuerdos de Oslo. En los acuerdos de Oslo se declaraba que Jerusalén sería una ciudad compartida y que se discutiría luego. Después de los acuerdos de Oslo, 7 años después se volvieron a reunir y no han llegado a acuerdos con respecto a Israel. Vamos a una pausa, Toro, porque los muchachos están un poco inquietos. Y ese tema vamos a seguirlo discutiendo en el próximo segmento. Así que vamos a una pausa y volvemos con Isidro Toro y el tema de Israel, Jerusalén, Tel Aviv, norteamericanos, etcétera.
ustedes estamos discutiendo, hablando sobre el caso israelí y la decisión de Donald Trump de trasladar la capital de Tel Aviv a Jerusalén, la embajada norteamericana, y reconocerla a Jerusalén como la capital del pueblo de Israel, dejando en entredicho algunos acuerdos que se habían llegado. Usted decía algo importante del impacto que había tenido esta declaración de Trump en términos de la geopolítica y del mundo. Sí, pero antes de entrar en eso, Trump habla de la Jerusalén occidental, o sea, no dice de todo Jerusalén. A la parte que es de Israel, claro, ya. Exacto, porque en los acuerdos de Oslo se traza lo que llaman la línea verde, que se había trazado ya en los acuerdos del 47. Sí, que es una avenida, 48, una cosa. Exacto, que separa la zona oriental de la zona occidental. Y fíjense que después de la guerra del 48, cuando Jordania tomó eso, en el año 50, Jordania se lo incorporó a su territorio. O sea, tampoco es que cuando usted observa con detenimiento, observa que hay intereses que privan sobre cualquier otro interés. Sí, eso ha sido de interés de Siria, sí, de pero Jordania, de pasarlo a su Líbano. territorio. O sea, no dijeron, bueno, esto va a ser territorio palestino y nosotros lo vamos a cuidar o vamos a profundizar un Estado palestino. No, se lo tomaron para ellos y lo colocaron como parte de su territorio. Como parte de su territorio. Pero estábamos conversando fuera de foco, como dicen. No, y a mí me interesa, antes de lo de fuera de foco, como te dice, a mí me interesa la jugada de Israel, ¿cómo se llama? De Jordania. Ah, de Jordania. Por el temor ahora de tener esos enemigos externos y también temerle a Israel. Fíjate. Arabia Saudita, que tiene el temor de que Irán sí le tome la delantera, fíjate, pero también tiene el temor de que Israel en un momento dado también es que es un juego a tres, y uno de ellos dividido, es un juego a cuatro realmente, porque los árabes, entre los iraníes, vamos a llamarlo de esa forma, y el resto. Pero fíjense que Trump habló con quién, habló con el rey de Arabia Saudita, habló con el rey de Jordania, habló con el presidente de Egipto, habló con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina y por supuesto habló con el primer ministro israelí. O sea, que él conversó y les anunció, quizás al estilo Trump, les anuncio de que voy a trasladar la embajada hacia Jerusalén. Ojo, en Jerusalén Estados Unidos tiene un consulado. Y se habla de que no, ni siquiera van a buscar un edificio nuevo, sino que van a colocar al embajador en el consulado. La embajada como tal, o sea, en algunos comentaristas, ¿no?, va a quedar en Tel Aviv. Pero claro, es el hecho político de que el embajador vaya a despachar desde Jerusalén. Pero es la Jerusalén occidental. Trump no dijo que reconocía un solo Jerusalén, ni dijo nada de eso. Mire, es solo la decisión de que esta es la capital de Israel, dispuesta por Estados Unidos, reconocida por Estados Unidos. ¿Pero cuál capital? ¿Toda Jerusalén? ¿O la Jerusalén que se reconoció en los acuerdos del año 47, las resoluciones de las Naciones Unidas del 47, que se quedó en discutir según los acuerdos de Oslo, que están en la agenda, en la ruta de discusión? ¿Cuál capital? Él no dijo todo Jerusalén. Entonces cada quien interpreta a Jerusalén como quiere interpretarlo, de acuerdo a sus intereses partidistas. Ese es el tema. Pero es que ya Jerusalén... Ahora, yo no sé hasta qué punto Trump colocó eso en toda la prensa mundial, lo que se habla de eso, y se olvidaron del chinito de Corea. Vamos a ver. Porque esa decisión se llevó de golpe y porrazo el tema de Corea. Ya Corea ha pasado a un segundo, tercer plano. Y no olvidemos que la escalada mediática de Corea, quizás la diplomacia del micrófono entre ingleses, suecos, rusos incluso, o estadounidenses, no les afecta. Pero la diplomacia del micrófono en ciertas personas con un nivel de megalomanía, con un ego agigantado, como el nieto de Kim Il-sung, puede ser peligroso. Sí, porque este muchacho, este joven,
viendo un desafío en la prensa y un tuit que lo reta. Lo reta, él se enerva y dice, este hombre cree que yo soy de verdad un muchacho. Él quiere demostrar que no, que él es más que un muchacho. Y entonces eso puede poner en peligro la estabilidad mundial en esa parte. Y el tema de Jerusalén le ha bajado decibeles, le ha bajado ruido al tema de Corea a nivel internacional. Yo creo que también a Trump le ha salido la vía, ya entrando en Corea, de bajar la tensión en Corea. Porque vi a una funcionaria decir que Estados Unidos va a participar en los Juegos en Corea. Y eso implica que va a llevar una delegación oficial, y eso implica que las relaciones se están más o menos entendiendo entre Corea. Y parece que la tensión va a bajar en esa parte. Es que los americanos... Todos los americanos no les gustaría tener como esa tensión permanente. Claro, es que los americanos no se sentaron en París con el Vietcong para resolver el tema de la guerra. Y el Vietcong se centró con los americanos. Sí. Y estaban sentados en la misma mesa, el día que estaban sentados conversando. Aunque estaban peleando. Estaban bombardeando Hanoi. Sí. Y los campos arroceros. Y los campos arroceros. Entonces, los americanos tienen una forma de ver la política sobre la vía pragmática, sobre sus intereses. Y hay otros dirigentes mundiales, indiscutiblemente el de Corea del Norte tiene una presencia mundial, indiscutiblemente, y eso no se puede quitar. Porque es parte ya de una potencia. Es una potencia. No sabemos si tiene esa misma residumbre, si tiene el mismo talante de poderse sentar en una mesa al mismo tiempo en que se estén agrediendo fuera de esa mesa. De repente escala. No sabemos cómo reacciona. Y quizás los americanos que han estudiado psicológicamente, y estudian psicológicamente no solamente al de Corea, sino a todos los líderes. Estados Unidos tiene un equipo especial de estudiar el comportamiento psicológico de cada líder. Y un estudio sociológico de cada pueblo. Ha dicho, bueno, vamos a bajar un poco aquí la presión mediática porque se nos puede desarrollar. Sí, porque si se integra el pueblo en esa beligerancia y se hace pro norteamericano contra Estados Unidos, una gran población apoyando a este joven, entonces Estados Unidos la puede ver más y puede también poner en riesgo la... Es que suelten unas bombas atómicas hoy en día no es bueno para nadie, aunque la bomba atómica explote donde explote, lo más lejos que explote, genera contaminación ambiental, usted no ha visto la cantidad, se dice alguno, yo no sé si eso es cierto o no, eso es cuestión de los científicos, pero cada vez que en esa región de Asia se explotaba una bomba atómica, que la explotaban los franceses en el atolón de Mauro abajo en el mar, lo más profundo del mar, al poco tiempo había siempre un residuo, un terremoto, un tsunami en Perú, en México o por cualquier Indonesia. Y lo mismo ha ocurrido ahora con cada vez que ha explotado una bomba atómica Corea del Norte. Kim Il-sung ha habido terremotos en la zona. Entonces, no se sabe hasta qué punto eso sea bueno para la humanidad. Y cuando llega esa oleada, después de esa explosión, todo lo que está alrededor se contamina. Todo lo que es ese mar se contamina. Y la presencia y nosotros tenemos decenas de años consumiendo la contaminación de esas explosiones. Y la presencia de China allí, que ya es una potencia mundial, no solamente desde el punto de vista económico, sino militar, y tiene una presencia determinante en la zona, que es el aliado de Corea del Norte. Sí, es el que tiene a Corea un poco... Lo tiene sostenido, porque nadie puede pensar que en Corea del Norte tienen la tecnología para colocar esos cohetes en el aire, ni esas bombas atómicas. Eso, ¿Usted cree que no? No la tienen. La han comprado y los chinos se la han facilitado, pero no la tienen, olvídese. Los chinos en defensa de su desarrollo económico. En su bien política, planificado. En su Entonces, política. Bueno, nosotros no vamos a ser beligerantes porque necesitamos el desarrollo económico, necesitamos darle desarrollo a
a 1.400.000 personas y a una inmensidad territorial que estaba muy atrasado y que ya han cambiado. En 20 años China tiene ciudades que se han cambiado del cielo a la tierra. Sí, el nivel de paso de la clase pobre a la clase media en China es alrededor de 20 a 30 millones de personas por año. Por año, y eso indica mucho. Y por ejemplo, usted ve ciudades como Shanghái, que antes era un arrabal, un suburbio. Usted ve a Shanghái más que Nueva York. Es exagerando, usted ve. Pero Shanghái no tiene nada que envidiarle a Nueva York hoy, en términos de su infraestructura, de sus vías, de su desarrollo permanente. Y fíjese la interconexión del mundo con esta crisis del ladrillo, que ocurrió en los años 2008, 2009, que quebraron centenares de bancos en todo el mundo, y grandes bancos. Grandes bancos. Quebraron. China se preocupó mucho porque ralentizaba el aumento de la clase media. Calculaban que ya no iban a entrar 30 millones de chinos por año a pasar a ese nuevo estadio económico. Al estadio de clase media, sino que eso se iba a reducir mucho. Y eso le estaba generando una preocupación. Sí, una incertidumbre. Una preocupación política a los líderes chinos. Para que usted vea la responsabilidad de esa gente, con su gente. Quizás, y yo sostengo que eso es un régimen de partido único, ahí no hay democracia, pero es un capitalismo orientado por ese partido único que trata de buscarle calidad de vida. Acaban de reelegir hace unos meses. No, y crearon un comité, creo que de 5 o de 7, que son los que realmente mandan. Y ya están preparando la sucesión y tienen un plan al año 2050 para que en el año 2050 realmente China pueda decir, soy la primera potencia del mundo. Y va muy acelerado. Y van a ser acelerados. Ahora, entonces China tiene que tener a Corea como el guachimán. Es por ahí que va la cosa, que yo la veo. Es un satélite de ellos. Sí. Es un satélite de ellos. Y Corea del Norte, ¿qué produce Corea del Norte? Produce textiles, produce agricultura. No, tiene un avance extraordinario en términos de la tecnología. Tecnología militar. Bueno. Tecnología militar, claro, eso conlleva una serie de áreas de cibernética, de electrónica, etcétera, ¿no? Pero orientado a la seguridad militar. Pero yo quisiera saber si China le quita la tecnología, ¿qué pasaría con ese desarrollo? O sea, no es autónomo Corea del Norte, porque no puede serlo, no tiene ni la capacidad económica, ni tiene la población, ni tiene el territorio. Eso es mentira, eso es cualquier... Luego también tiene mucha miseria, también tiene zonas muy deprimidas. Muy deprimidas. Porque ha centrado la inversión en el desarrollo militar, en el desarrollo tecnológico para la milicia y para la seguridad. Pero una milicia y una seguridad dinastía que se la garantizaba China y no tenía que tener... Pero es el deseo, el ego de aparecer. Sí, pero si es China, no es independiente. Pero como quiera no lo es. ¿Y usted cree pero que Corea, menos? Exacto. Bueno, ¿se es independiente o no se es independiente? No es más independiente, menos independiente. Bueno. Isidro, los muchachos dicen que ya terminamos. Bueno, terminamos de hablar de Jerusalén. Y terminamos de hablar de Jerusalén, pero no, porque está vinculado una cosa con la otra. Yo no había percibido esa táctica de resaltar a Jerusalén y bajar la tensión. Eso tiene una conexión. Sí. Entonces Jerusalén no cae al azar. Entonces nos dimos un banquete. Nos dimos un banquete. Un banquete. Señores, gracias, ha estado Isidro Toro aquí hablándonos de toda esa política internacional, esa coyuntura internacional, que yo estoy seguro que a ustedes les gustó y entonces pudimos hacer un buen programa. Mañana nos veremos, ya les dije que vendrá el Pidio Báez y vamos a conversar de política vernácula para que también nos airemos esas cosas. Así que gracias y hasta mañana si Dios quiere.